Gracias por continuar en sintonía de Canal 12. Aprovechamos a esta hora para saludar a las personas que le dan seguimiento a nuestra transmisión a través de la red social Facebook y también a quienes nos acompañan a través del canal 181 del sistema Sky. Como siempre, vamos a comenzar poniendo en contexto algunos de los temas de los que vamos a hablar esta mañana. En la Asamblea Legislativa hay una serie de temas que están en discusión y que podrían definir el rumbo del país para los próximos años. En la Comisión de Hacienda se analiza una petición del Ejecutivo por 1.200 millones de dólares en bonos con los que se busca convertir deuda de corto plazo en deuda de largo plazo. El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, ha dicho que la situación es apremiante y que la aprobación debe darse lo antes posible. Además, las diferentes fuerzas políticas buscan acuerdos para poder dar luz verde a una ley de sostenibilidad fiscal que ordene las finanzas del Estado. Organismos internacionales como el Fondo Monetario han dicho que la situación fiscal del país puede volverse insostenible si no se logran los acuerdos que permitan hacer los ajustes necesarios. Entre esos ajustes se menciona una mayor focalización de los subsidios y políticas de austeridad. Pero esos no son los únicos temas en la agenda del órgano legislativo. El partido oficial mantiene una férrea lucha buscando que se reinstale a los diputados suplentes de la presente legislatura, inhabilitados por una resolución de la Sala de lo Constitucional. Miembros del máximo tribunal también han dicho que consideran grave que la Asamblea todavía no haya cumplido resoluciones que ordenan hacer nuevas elecciones de funcionarios de segundo grado, como los magistrados del Consejo Nacional de la Judicatura y la de los magistrados de la Corte de Cuentas declarados inconstitucionales. Al torbellino de temas que están en manos de los diputados se suman situaciones que tienen a la Asamblea en el ojo público, como los cuestionamientos que se hacen por el uso que se da a recursos y fondos del Estado. Durante el periodo de vacaciones, un diputado acaparó la atención por prestar un carro asignado por el órgano legislativo a su hermana para que vacacionara en otro país centroamericano. Días después, la propia presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, ha sido cuestionada por el uso del fondo circulante asignado a ese órgano de Estado. Estos son algunos de los temas que mantienen a la Asamblea Legislativa en la agenda periodística salvadoreña y de los que hoy hablaremos con nuestro invitado en la entrevista de Hechos AM. Bueno, saludamos al diputado y vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, y a quien también, por supuesto, le damos la más cordial bienvenida a Canal 12. Guillermo, un gusto saludarlo. Muchas gracias, Manuel. Muy buenos días a los amigos televidentes y un gusto poder compartir contigo. Bueno, hoy tienen sesión plenaria ustedes, ¿verdad? Sí, justamente el día jueves, como es una tradición, la plenaria está establecida para las 10 de la mañana. A las 9 habrá comisión política a efecto de buscar algún acuerdo en las elecciones que tenemos pendientes de llevar a cabo de funcionarios de segundo grado en la Asamblea Legislativa. La agenda, quizás lo relevante que tiene es que contempla la posibilidad que exista de poder aprobar algunos préstamos, sobre todo el que tiene que ver con el desarrollo de la carretera mesoamericana, que va a ayudar a la conectividad, que va a ayudar al desarrollo de la zona oriental del país, y ojalá pues podamos lograr los votos. Bueno, le preguntaba sobre la sesión plenaria porque precisamente quiero que comencemos hablando de eso. ¿Cuál es el efecto desde su punto de vista que ha tenido el no tener a los diputados suplentes? Ustedes, bueno, han estado últimamente sesionando, pero ya con la ausencia de este grupo de legisladores que fueron inhabilitados por la Corte Suprema de Justicia. Bueno, nosotros como Gana, desde un primer momento decidimos acatar la resolución. Desde mi punto de vista, ya esta es una página que se cerró. Hicimos el esfuerzo a través de un recurso a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala de lo Constitucional. Entendemos que el de la Sala no prosperó, y haciendo uso de un legítimo derecho sin alterar el orden público, sin pretender pues querer mostrar desobediencia ante la resolución, al final se nos resolvió que no era posible esto. Entonces nosotros hemos aceptado y acatado. Estamos trabajando de conformidad a lo establecido en la resolución sin suplentes. Cada uno de los diputados de Gana está comprometido a asistir a sus sesiones de comisiones, a la plenaria. Hoy podrán ustedes también, las plenarias hoy sirven como para
poder tener el termómetro de qué diputados llegan, porque no hay nadie que los pueda suplir. Entonces lo que hemos hecho es acondicionarnos, adecuarnos a la situación, y bueno, es una decisión que se respeta, que toma la sala. Yo lo dije, ellos no están eliminando la figura del suplente, Manuel y amigos televidentes. Hubiese sido importante por los derechos adquiridos, porque casi ya tienen la mitad del periodo de estas personas, que hubieran terminado el periodo. Desafortunadamente no se pudo. A partir del 2018, los ciudadanos van a tener la oportunidad de votar por diputados propietarios y por aquellos diputados suplentes, que en igual cantidad tendrán que ser de los diputados propietarios que salgan electos. En el caso de los suplentes de Gana, ¿el partido los ha absorbido, les ha dado, digamos, espacio como asesores o como parte en el trabajo legislativo? La gran mayoría de ellos ya tenían una plaza dentro de la Asamblea Legislativa. Creo que todos, o tal vez un par que no, de los 11, creo que 2 no. El diputado suplente de Cabañas y el diputado suplente de La Libertad, Rodrigo. Creo que ellos no tenían una plaza, el resto creo que sí tenían una, y bueno, y ahí seguirán en la Asamblea Legislativa como parte del staff que está apoyando el trabajo. De hecho, ellos siguen asistiendo a las comisiones y están pues en un nivel de apoyo para los diputados propietarios. Bueno, como usted bien lo decía, Gana ya decidió acatar pues la resolución de la Sala de lo Constitucional, pero el FMLN todavía pues continúa haciendo movimientos. Por ejemplo, presentó una demanda ante la Fiscalía General de la República contra varios de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, y no descartan ellos, dicen, presentar denuncias ante organismos internacionales. En determinado momento los han buscado a ustedes para que los acompañen, por ejemplo, en estos movimientos que están haciendo. No, hasta el día de hoy no, pero vale la pena aclarar que por lo menos mi persona, Guillermo Gallegos, no acompañaría este tipo de decisiones si se llegan a plantear. Me parece que hay que aceptar la decisión, como lo he dicho. Me parece que la institucionalidad debe de prevalecer. El país está altamente convulsionado en diferentes temas, y meter otro tema para que se convulsione más es complicar la situación de nuestro país. Por ahí también se rumora de algún tipo de intentona a través de la Asamblea Legislativa con los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Yo lo quiero decir y puede quedar registrado: mi persona, y creo que estoy más que seguro que Gana, no participaría en ninguna situación de estos. Nosotros estamos muy claros como Gana, estamos muy satisfechos del trabajo, del apoyo que estamos recibiendo por esas posiciones que estamos teniendo en la Asamblea Legislativa, y hacer una cosa de estas, creo, como digo, es meterle más problemas al país. Los problemas del país, el problema fiscal, el problema de la delincuencia, el problema del desempleo, el problema de la salud, de la educación, son los problemas en los cuales debemos de enfocar nuestro trabajo, pero no estar en esta discordia entre órganos del Estado. Yo por eso he dicho, de lo primero, Manuel, que yo quiero hacer el 8 de noviembre, que Dios mediante llegue como presidente de la Asamblea, es reunirme con los presidentes de los otros órganos de Estado, tratar de hacer un esfuerzo en conjunto, y en lo que yo pueda, a través de la Asamblea Legislativa, como su presidente, hacer un esfuerzo de acompañamiento para poder resolver estos grandes problemas del país. Por supuesto que yo sé que comentaremos los problemas administrativos que últimamente se han tocado. Yo para eso, en mi momento, cuando yo esté como presidente, tendré que tomar algunas decisiones que espero que se me acompañen. Pero hoy no soy yo el presidente, hoy es Lorena Peña, y ella es la que debe de coordinar estos esfuerzos junto con los demás jefes de fracciones y en la comisión política. Sin embargo, te decía yo, de lo primero que quiero hacer es ese acercamiento, que la gente perciba, no es que no se esté haciendo, pero la gente debe de, y yo lo haré con más esfuerzo y con más ahínco, la gente perciba que la Asamblea está en función de resolver los problemas de este país. Así como
hace 4 o 5 meses, la gente percibió ese esfuerzo legislativo en aras de la seguridad pública cuando nos pusimos de acuerdo. Lastimosamente en este país la polarización, la mezquindad política, el ver las soluciones del país solo a través de los colores de mi partido político, según sea la persona que lo esté viendo, ya sea anaranjado, rojo, azul, blanco y rojo, pero se da más entre Arena y el FMLN, muchas veces nos mete en problemas y nos complica, y por esa mezquindad, por estar pensando en las futuras elecciones y no en las futuras generaciones, atrasamos todo y el país no camina. Yo quiero decirlo, si Gana no existiera, prácticamente el país políticamente estuviera parado. Nosotros hemos tomado en los últimos meses o semanas decisiones importantes, como el hecho de decir no al nuevo sistema de pensiones que proponía el gobierno, entre otras cosas importantes. Esto no era para nosotros correcto. El hecho de poder decir también, miren, es necesario investigar al general Benítez en aras de la transparencia, en aras de buscar solución a este tipo de problemas de fiscales. Gana ha dado sus votos, ha puesto su sacrificio. Digo sacrificio porque votar por nuevos impuestos tampoco es rentable políticamente, pero unas veces hay que dejar de un lado la rentabilidad política para ver la rentabilidad del país. Gana no administra el gobierno, nosotros no somos administradores, no pueden confundir cogobernabilidad con gobernabilidad, que es lo que nosotros generamos. Primero Dios, en algún momento Gana pueda llegar a gobernar este país, pero hoy nos toca acompañar o apostarle a algunas decisiones que se presenten. Pero te decía, pues, a partir de entonces, Manuel, con mucho respeto y sinceridad para los salvadoreños, como presidente yo, si Dios lo permite, tendré que tomar unas decisiones. Yo ya he venido dando un ejemplo de eso, que cuando se quiere se puede. Y no me canso de decirlo, hoy es julio, mayo, junio, julio, agosto. Yo tengo 2 años, 3 meses, 2 años, 3 meses de no viajar en misiones oficiales por parte de la Asamblea Legislativa. Eso me va a dar a mí la solvencia como para poderle decir a los diputados que restringamos los viajes. Hoy se vuelve un poco más difícil porque no hay suplentes. Esa es una ventaja para el ahorro y para que no se hagan tantos gastos en ese rubro, ¿verdad? Sí. Pero me da la solvencia como para poderlo hacer. Y yo no lo hice pensando que iba a ser presidente, porque esta decisión la tomé hace 2 años, pero yo no quería más que se me cuestionara por los viajes que se han realizado. Y así podemos hacer otro tipo. De hecho, con la actual presidenta hemos ya convenido que el próximo presupuesto de la Asamblea va a disminuir. Estamos en qué o en cuánto va a disminuir, pero que va a tener una disminución, va a tener una disminución. Y por supuesto que yo tendré que encargarme con un esfuerzo importante en la parte administrativa, donde puedan haber algunos problemas, donde puedan haber algunas situaciones que llamen la atención de los ciudadanos. Pero, Manuel, solo quiero terminar con esto, pero el país tiene otros problemas importantes, el país tiene otras situaciones importantes, pero claro, también nosotros como funcionarios debemos de dar el ejemplo, debemos de administrar sobre todo, que es lo que a la gente le preocupa, sus dineros, porque es dinero del pueblo a través de los impuestos, para que la gente se sienta satisfecha. Cuando usted habla, bueno, de ordenar por lo menos el trabajo legislativo y de contribuir, por ejemplo, al ahorro, la mayoría de los ciudadanos tienen una percepción de que mucha gente que trabaja en la Asamblea está ahí por conexión, por ejemplo, con algún diputado, y que hay plazas que fueron creadas para pagar favores políticos. ¿Considera usted que se puede ordenar ese tipo de situaciones en el órgano legislativo? Bueno, yo tengo que decirlo, la Asamblea Legislativa, sus empleados, podemos calificarlos de 2 tipos. Los que se pueden contratar por su capacidad profesional y los que puedan ser contratados por su confianza que uno pueda tener. Hay 2 tipos de empleados. Acuérdate que esto es político y desgraciadamente nuestra política
es de zancadillas, de patadas por debajo de la mesa y este tipo de situaciones. Entonces tú tienes que rodearte de gente que tú creas. Pero además de confianza debe tener alguna capacidad especial, alguna cosa que le pueda calificar para tener su trabajo. Todas las fracciones, y se ha conocido, y aquí debe de responder cada quien por lo que contrata, porque muchas veces los que más hablan, los que más señalan con un dedo y se están apuntando con tres, son los que han salido un poco más complicados con esto de las contrataciones, donde tienen a sus papás, donde tienen a sus hermanas, donde tienen a gente realmente. Entonces, yo creo que en estos temas, Lorena ha dado un ejemplo de esto. Yo he sido testigo porque muchas veces las decisiones me las ha compartido. Diputado que tenga un hermano o que haya contratado un hermano, y no se ha hecho público, Manuel, no se ha hecho público, se le ha solicitado, o hijo o hija, se le ha solicitado inmediatamente la cancelación de su contrato. Estas prácticas se han venido dando en el transcurso de los tiempos. Afortunadamente, de lo que Ghana se siente muy orgulloso y muy honrado porque hemos participado en las diferentes leyes que le han permitido a la ciudadanía poder accesar a toda esta información. Ghana ha participado, ley de acceso a la información, por ejemplo. Pero, ¿por qué no se hace, por ejemplo, o se promueve reformas al reglamento interior de la Asamblea para pues, dejar normado esta situación de las contrataciones? Ya está, es que ya está la ley de ética, ya está la ley de la Corte de Cuentas. Lo que pasa es que antes, pero ahí tienen que responder los presidentes de antes, deben de responder ellos. Antes no lo hacían, y como te digo, hoy porque tenemos estas leyes, se da a conocer todo este tipo de situaciones. La Asamblea, por ejemplo, es el foco más importante de resonancia política en el país y es sobre el que están los ojos de los salvadoreños. No acusando a otros, yo quiero quitarme responsabilidad, pero el Estado en sí es mucho más amplio que la Asamblea, alcaldías, otros órganos de Estado, ministerios, pero lo importante es que los que debemos de responder por la Asamblea somos los que estamos al frente en este momento de ella. Ahora bien, bueno, ya que estamos hablando de la Asamblea Legislativa, hablemos un poco de estas controversias que han surgido en los últimos días, la que ocurrió durante el periodo de vacaciones con el diputado de Arena, David Reyes, que bueno, al final él entregó los vehículos que le habían asignado como directivo, y bueno, ¿cómo ve usted esta situación a la luz de todo lo que se ha dicho a nivel de medios de comunicación? Bueno, primero quiero aclarar que no los 84 diputados tenemos vehículos asignados. Tenemos vehículos asignados los miembros de Junta Directiva, que somos 14, y 5 jefes de fracción, no más. El resto de vehículos, la flota de vehículos que tiene la Asamblea, el resto están asignados para los diferentes quehaceres de la Asamblea Legislativa. Nosotros tenemos 14 o 13 subsedes de la Asamblea en 13 departamentos a nivel nacional, entonces no es que tengamos 84. Esta práctica, nada menos ayer platicaba con el diputado Merino y me decía que él en la constituyente ya se les asignaba carros a los miembros de la Junta Directiva. O sea, no es una práctica que nosotros hemos implementado. Esto no quiere decir que debamos de hacer mal uso. La flota vehicular que en este momento se tiene, si mal no me equivoco, fue comprada en el 2011. Inversión en vehículos no se ha hecho para miembros de Junta Directiva últimamente. Lo que se hace es comprar un vehículo y generalmente el vehículo que va cayendo en desuso se subasta y ese sirve como un pago para la nueva compra. Eso lo puede decir mejor el diputado Serafín Orante. Ahora, lo de David, él ya pidió perdón, él ya pidió disculpas, aceptó su error y hay que reconocerlo. David, ayer le decíamos en Junta Directiva, bueno, David, realmente cometiste un error, pero te valoramos mucho
determinación y ese coraje que has tenido para enfrentar esta situación. Él lo ha reconocido públicamente, pero esta no es una práctica común. Esto no es algo que se pueda estar dando constantemente. Un error él lo ha cometido y decidió entregar sus carros. Ahora, bueno, los carros, ¿por qué? Bueno, es una situación, como te digo, que viene desde la constituyente. Uno tiene funciones también, tiene funciones como servidor público, así como en el resto del aparato estatal, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, magistrados de la Corte de Cuentas, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, jueces, etcétera, etcétera, tienen también asignados carros. Ahora, hay que darle buen uso. Yo estoy valorando sinceramente hacer una petición formal para que a estos vehículos se les pueda asignar placa nacional, para que placa nacional es, sí, placa de carro nacional, para que puedan pues ser prácticamente identificados. Que es un riesgo, es un riesgo. Tú lo habrás visto en la Semana Santa, salió la noticia del desmontaje de la estructura económica de la pandilla MS, y dentro de sus planes tenían ya destinado una cantidad de dinero, contratar, incluso infiltrar mi seguridad para asesinarme. Y eso lo recogen los medios de comunicación y la fiscalía, y a mí me lo hicieron conocer. Entonces, esto es una situación bien complicada, pero bueno, yo voy a tener que usar ¿cómo lo hago? Yo personalmente, yo utilizo mi carro, y si quieres cuando salgamos te lo muestro. El que ando es mi carro particular. Prefiero mi carro particular porque yo sé cómo lo tengo y cómo lo ando, y no lo doy a un taller cualquiera por motivos de seguridad. Pero Manuel, estoy pensando solicitar, y ojalá esperaría, pero en mi momento, para que pueda asignarse placas nacionales. Bueno, diputado, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero les invitamos a que continúen con nosotros. Esta mañana estamos conversando con Guillermo Gallegos, diputado del Partido Gana. Gracias por continuar en sintonía de Canal 12. Esta mañana estamos conversando con el diputado Guillermo Gallegos, quien, como ya nos adelantó, en noviembre asumirá la presidencia de la Asamblea Legislativa. Diputado, hay una situación que creo yo que también debemos analizar, y es el caso de la investigación periodística en la que se mencionó a Lorena Peña y los gastos que había hecho del fondo circulante asignado al órgano legislativo. ¿Cómo ve usted esta situación? Nosotros conversamos con el ministro de Hacienda y él decía de que él no veía irregularidades, pero ustedes que están en la Asamblea y que conocen su funcionamiento, ¿cómo ve, por ejemplo, este caso en el que se le cuestiona a la diputada haber hecho todo este tipo de gastos como parte del órgano legislativo y con fondos que son del órgano legislativo? Bueno, lo primero que yo quiero decir sobre este tema es que no es a partir de la presidencia de Lorena que se establece un fondo circulante en la Asamblea. Este fondo está normado y aparece en todas las instituciones del Estado. Es decir, todos los expresidentes de la Asamblea han tenido acceso a este fondo. Lo otro es que el monto, me decía Lorena, y lo explicaba ayer en Junta Directiva, no es 11,000 o 10,000 dólares, es un monto menor, parece que es de 5,000, que lo que ella ha utilizado ha sido prácticamente en un año. Realmente desconocemos, porque es muy discrecional de la presidencia de la Asamblea su utilización. Ahora ha salido a la luz pública. Yo de verdad quiero decir algo, y no tengo por qué defender a Lorena. De hecho, yo reflexionaba y decía, Dios me está poniendo a mí una oportunidad con esta situación. Cuando yo llegue a la Asamblea como presidente, yo no puedo decir desisto o no voy a utilizar el fondo circulante, porque posiblemente hayan emergencias como para pagar
un impuesto, un recibo que lleguen, o lo que establece ya la ley, o comprar un bien que se necesite de emergencia. Pero me está abriendo a mí la oportunidad de poder generar transparencia, no digo que Lorena no lo ha hecho, pero yo poderlo hacer mensualmente si es necesario sobre este fondo. Pero lo que quería decir de Lorena, y no la estoy defendiendo porque ella se ha defendido sola y la gente valorará, pero Lorena tiene defectos y virtudes, y yo los conozco porque hemos sido compañeros en los últimos 9 años. Los que lo conocen mejor a ella en tiempos anteriores lo podrán decir mejor, pero sinceramente yo a Lorena un acto de corrupción, un acto de malversación, no se lo veo, realmente no cabe en el perfil de Lorena ese tipo de situaciones. Lo que ha habido ahí es quizás mala adecuación del fondo circulante, por ejemplo, lo de la tan famosa papaya. Lorena, pero es que te excediste poniendo el dólar de la papaya, ¿ah? Realmente hasta parece chistoso, ¿verdad, Manuel? Sí. Pero sí, yo no le veo. Ella tendrá que dar sus cuentas. El ministro de Hacienda dice, ella someterá este procedimiento que se ha llevado a cabo a la auditoría de la Corte de Cuentas, y ellos van a ser los que determinen si esto es o no buena utilización del fondo. Eso es lo que yo creo que puede suceder, pero que ella haya utilizado para enriquecerse, para comprarse cosas personales, yo no lo creo. Yo personalmente no lo creo y digo, no tengo por qué defenderla, pero ayer se los decía en junta directiva, y como esa es la característica que a mí me identifica decir las cosas, cómo las siento y cómo las pienso, pues en este caso creo esto de Lorena. Pero ¿cómo funciona el uso del fondo de acuerdo al reglamento legislativo? Porque aquí parece que fuera una caja chica. Pero no es que, mira, primero no es bajo el reglamento legislativo, hay una ley del Ministerio de Hacienda, que no sé su nombre, o no lo recuerdo en este momento, que es la que regula. Segundo, junta directiva, no tenemos absolutamente nada que ver con este fondo. Es, y te lo decía, discrecional. Algo así como la partida secreta que tenía antes la Presidencia de la República, que no tiene que dar explicaciones de cómo se usa. Por lo menos no nos daban, a nosotros hasta ayer que Lorena pues nos dio algún comentario, explicación de esto. Pero antes sí sabíamos que existíamos, pero como está a uso discrecional de la Asamblea. Pero lo que yo me comprometo, Manuel, a partir de noviembre, Dios mediante, es a rendir un informe de este fondo. Y por eso te digo, a mí Dios me está poniendo la oportunidad ante esta situación que se está dando de darlo y hacerlo de esta manera, a no equivocarme en la utilización de este fondo y que sea utilizado para lo que se determina. No puedo decirte, miren, yo voy a liquidar el fondo, no, porque eso es por ley, o no lo voy a, puedo no utilizarlo, Dios quiera que no tenga que utilizarlo en ningún momento, que no tengamos una emergencia en la cual yo tenga que utilizarlo. Pero a partir de entonces yo te diré, si te contesto nuevamente, junta directiva no tiene nada que ver, no es bajo reglamento de la Asamblea y es abuso discrecional de la Presidencia. Pero ¿cómo actúa en estos casos, por ejemplo, la ética parlamentaria? Porque estamos hablando de dos casos que son totalmente distintos, pero que tienen que ver con el uso de recursos y de fondos que son propiedad de un órgano del Estado, que provienen de toda la gente que paga los impuestos y que llegan a la Asamblea Legislativa. Bueno, yo creo que de alguna manera ya ha habido un señalamiento público y alguna condena moral en el caso de David. Tenemos nosotros una instancia al interior de la Asamblea Legislativa, que es el Tribunal de Ética Parlamentaria, y está el Tribunal de Ética Gubernamental, a donde una asociación ya ha presentado una denuncia con David. Él ya pidió disculpas, pidió perdón, el hecho al final no se materializó y será el Tribunal de Ética
el que determine. Eso es lo que nosotros podemos decir en este momento, y con el caso de Lorena, la mejor respuesta a la situación de ella lo dirá una auditoría de la Corte de Cuentas, la cual tendrá que determinar si hubo o no mala utilización de este fondo circulante. Ahora bien, diputado, hablemos de otros temas que también están en la agenda de la Asamblea Legislativa. Hay una petición de fondos que hizo el Ejecutivo en febrero de 1.200 millones de dólares. Ayer el ministro de Hacienda hablaba de la urgencia de aprobar esos fondos. Vamos a ver a continuación la nota de con las declaraciones del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, y luego pues comentamos sobre esta situación. Puedes tirar la pita hasta cierto límite, porque también ellos, en la medida en que se retrasan en la aprobación de los 1.200, se están también siendo corresponsables en cualquier quebranto que venga el día de mañana. Es la reacción del ministro de Hacienda al ser cuestionado sobre la falta de consenso para aprobar el préstamo de 1.200 millones de dólares en bonos que ha solicitado la Asamblea Legislativa y que en su mayoría irán destinados a pagos de deudas. Para Carlos Cáceres, la situación fiscal del país es apremiante y es necesario darle un respiro. Los 1.200 no es que si quieren aprobarlo los diputados, es que se tiene que aprobar. Porque los 1.200 lleva implícito 950 millones para canje de letes de corto a largo plazo, y además lleva 250 millones para ponernos al día en todo lo que es la deficiencia presupuestaria del año 2016. Ante la situación fiscal, el Fondo Monetario Internacional ha hecho una serie de recomendaciones al gobierno, entre ellas reducir el gasto público. El Ejecutivo ha mostrado interés en pedir un nuevo acuerdo precautorio o stand-by al organismo internacional, pero hasta ahora no se ha logrado. Personal, como ministro de Hacienda, siempre he querido tener un acuerdo stand-by con el fondo, siempre. El año 2013 quise tener otro hasta el año 2016 y el fondo no consideró necesario tenerlo, porque dijo, mire, ustedes pueden hacer el ajuste de acuerdo a como quieran. Entonces, pero yo creo que es difícil tener un ajuste de control de gasto. Nadie le gusta que controlen el gasto. Ante la situación financiera, el Ejecutivo dice se está apretando el cinturón en el gasto, por eso hablan de austeridad en el presupuesto para 2017. El presidente me ha dado instrucciones de tener un presupuesto bien ajustado, ¿verdad? Y eso es una orden de él, más ajustado que este 2016. Creemos que va a ser un presupuesto bien difícil de implementar para todos. Ante la crisis fiscal no hay opción. La salida inmediata que tiene el gobierno es lograr un acuerdo con todas las fuerzas políticas, es decir, Arena y el FMLN deben encontrar un equilibrio para aprobar los fondos solicitados al Pleno Legislativo. Con imágenes de Manuel Velázquez, informó Raquel Herrera. Bueno, ahí teníamos las declaraciones del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, hablando de que es apremiante esta situación de los 1.200 millones de dólares en bonos que ha solicitado el Ejecutivo. La solicitud la hizo en febrero, hasta ahora pues no hay una respuesta de parte de la Asamblea porque todavía están en los análisis pertinentes, pero me gustaría que usted, diputado, nos diera su visión de esta situación en la que incluso ya se está hablando de que el presupuesto de 2017 va a ser ajustado y que tiene que pasar también por la Asamblea Legislativa y por la Comisión de Hacienda para ser analizado. Bueno, yo cada vez me vengo convenciendo más de que, y lo digo con mucha propiedad, porque mi voto ha estado siempre para poder aprobar este tipo de bonos, préstamos, letes, etcétera, etcétera, y todo aquello que vaya a aliviar un poco la situación fiscal del país. Pero también creo que es importante que el aparato estatal tengamos disciplina fiscal o la tan famosa ley de responsabilidad fiscal. Es que si uno hace cuenta tanto que ha entrado y al final seguimos peor fiscalmente hablando. Y es bueno que digamos esto, que lo platiquemos. Con esto no estoy diciendo que no estamos de acuerdo con lo que dice el ministro. Sí, es importante y necesario poder aprobar estos bonos, pero también es importante y necesario estos 1.200, que esto sea regulado y que se utilice para lo que
se tenga que utilizar y no vaya en gasto corriente, en más contratación de plazas, por ejemplo, o que no digo en más, que no se utilice en contratación de plazas, por ejemplo, que se utilice en inversión, que se genere desarrollo para que la economía nacional pueda tener dinamismo también. Por nosotros estamos listos para esta aprobación. Pero bueno, aquí es importante el tema Arena. Arena debe de entender y entenderse con el gobierno. Son 56 votos los que se requieren, con Gana no los alcanzan entre ellos. Nosotros estamos muy contentos y antes de la vacación nos fuimos bastante optimistas de que ya veíamos en los medios, porque no las compartían con nosotros, reuniones entre Arena y el FMLN para el tema fiscal. Ojalá puedan continuar, ojalá puedan ver esto. Y yo creería que Arena debe de pensar esto. Si le están apostando realmente a querer ganar las elecciones, lo más saludable en el 19, para la presidencial, por supuesto que el Frente también le está apostando, Gana se lo va a plantear en su momento, pero si le están apostando, es mejor que encuentren un país fiscalmente más o menos, dando este tipo de soportes que se requieren, haciendo las regulaciones que se necesitan, a que el 19 encuentren un país despedazado. Pero más importante, Arena, que estar pensando, como digo, en las futuras elecciones, el primero era un análisis político y el otro es un análisis de país. Debe de pensar en el país. Y todo mundo lo conoce y lo reconoce. El mismo presidente de la República, el ministro lo está diciendo de Hacienda. La situación es asfixiante del país. Las razones, todo mundo tiene razones, buenas, malas, pero son razones. El problema está y existe. Y yo creo que deberíamos de hacer este esfuerzo por última vez y tratar de buscar una reforma fiscal que nos pueda resolver el problema, no de esta manera parchado, sino con programaciones a corto, mediano y largo plazo. Pero Guillermo, ¿no considera usted que sería saludable también que en las discusiones o en las reuniones que está sosteniendo Arena FMLN se les incluyera también a ustedes, a los otros partidos, del caso del PCN, el PDC y también a Gana? Bueno, nosotros tuvimos una reunión con el señor presidente de la República como Gana. Ahí se nos planteó las reuniones que se han tenido con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, parte de los requisitos del fondo es que estas votaciones que se logren sean unánimes de todas las fuerzas políticas, que lleven el acompañamiento de todas las fuerzas políticas, y eso pues creo que es tan claro. Yo creo que lo importante, y aquí lo quiero decir muy sinceramente, lo importante para el país es que estas dos fuerzas que se contraponen, que desde sus orígenes vienen opuestas y yo no veo un futuro cercano donde puedan unirse y trabajar juntos, siempre habrá ese estilo y encoge, puedan lograrlo. Y por eso nosotros no nos vamos a sentir celosos, no nos vamos a molestar, sino que nos agrada y nos vamos a sumar en su momento. Y cuando quieran que nos inviten, que ahí vamos a estar y vamos a apoyar. Nuestra postura, Manuel, es apoyo, pero con restricciones, con esta famosa ley de responsabilidad fiscal, que ya lo habló el presidente de la República, que está dispuesto a sancionarla por la situación apremiante y asfixiante que tiene. ¿Qué puede contener esta ley? Justamente esto que hablábamos, que este dinero vaya para desarrollo, inversión, y no para pagos de salarios, y no para contrataciones de más personas del Estado, ¿verdad? Sino que pues yo creo que valdría la pena. Si no, pues vienen y mencionan algún tipo de medidas extremas con las cuales Gana no comulga y no comparte
se ha hablado de aumentar el IVA, entre otras cosas, del famoso impuesto predial y otro tipo de situaciones que lo que harían es deprimir más de lo que está, si no es que estamos ya asfixiados, la parte económica de los salvadoreños. Entonces yo creo que Arena, y hago hincapié en Arena no por quererlo señalar, pero creo que Arena debe de hacer esta reflexión, un análisis político y un análisis de país, que es el principal que deben de hacer para dar estos votos. Yo entiendo pues que Arena ve esto también, lo ve políticamente, si le doy tanto al gobierno, con esto se fortalece. Bueno, pero va a salir a flote el país, hoy van a tener participación directa, o por lo menos a través de la ley, de poder controlar que este gasto no se utilice, que este dinero no se utilice políticamente, por ejemplo, sino que se utilice en lo que realmente, y el empresariado de este país lo agradecería enormemente, porque la gente, si tú la escuchas en la calle donde vas, mire, la situación está complicada, está tremenda, no hay oportunidades, y con esta inyección de dinero, pues se dinamiza la economía, se puede generar que esto pueda, pues ir aumentando los ingresos fiscales por una parte, porque la gente va a tener formas de trabajo. Pero algunos economistas consideran de que, por ejemplo, se aprueban los 1.200 millones, pero eso puede ser una situación que alivie temporalmente la crisis del país. Por eso te hablaba yo también, no podemos seguir con parches, tenemos que hablar de una reforma fiscal. Aquí vienen temas de los que siempre se han hablado, el poder combatir la evasión, la elusión, el contrabando. Esa es tarea del gobierno y tiene que hacerlo. Ya estamos viendo una ley para lograr los pagos que tiene mucha gente contra el Estado, para poderlos darles cumplimiento. Yo compartía la propuesta que presentaba de alguna manera Fusades, en el sentido que esta ley no debe de permitirse un debido proceso, porque muchas veces esto, pues, muchas veces estas leyes se utilizan como una manera de extorsionar a los empresarios. Debe haber un debido proceso de respetar. Entonces debe de buscarse también una reforma integral, porque no podemos seguir. Y por eso vuelvo a insistir, para cualquiera de los dos partidos políticos, el 19 es un año presidencial y deben de verlo, que la base de ese nuevo gobierno, independientemente sea el FMLN o Arena, pues se van a dar a partir de hoy. Si no, lo he dicho en otras oportunidades, vamos a tener, así como vamos, un país más deprimido, en el cual afortunadamente la ola de violencia de alguna manera se ha contenido, pero que estamos pasando graves momentos. Pero ahora bien, por ejemplo, el Fondo Monetario habla de que se trabaje con el tema subsidios, e incluso dentro de todas las propuestas que han surgido estaba la de incrementar el IVA o en algunas áreas, por ejemplo, para la compra de artículos suntuosos, para la gente que tiene ranchos, para la gente que tiene todo ese tipo de cosas. ¿Ustedes estarían dispuestos a apoyar alguna de esas medidas en determinado momento? Yo comparto los subsidios, pero creo que deben de ser focalizados. Pero no puede subsidiarse aquel que tenga capacidades económicas. Debe de focalizarse, ni tampoco subsidios para un sector político, sino realmente para estratos sociales de muy pocos ingresos. Tampoco se puede subsidiar a todo el país. Pero hay gente que tenemos capacidad y no necesitaríamos subsidios, por una parte. Podemos en un momento determinado valorar la posibilidad y en otros países se hace la de impuestos a bienes suntuosos. El IVA es un tema que para nosotros no está dentro de nuestra agenda como ganan. Es un tema que es un impuesto que golpearía a los salvadoreños más desprotegidos económicamente, y nos parece que con ese impuesto nosotros no acompañaríamos, pero podemos explorar otras posibilidades. Bueno, vamos a hacer una pausa, ya regresamos con más de la entrevista de esta mañana. Vamos a hablar sobre las elecciones de segundo grado que también están pendientes en la Asamblea Legislativa. Ya volvemos.
Continuamos con la entrevista de esta mañana aquí en Hechos AM. Vamos a hablar ahora sobre las elecciones de segundo grado que están pendientes en la Asamblea Legislativa. Hablamos la de elección de magistrados del Consejo Nacional de la Judicatura, la elección de magistrados de la Corte de Cuentas y ahora también el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Comencemos hablando, por ejemplo, con el tema de la Corte de Cuentas. La resolución de la Sala de lo Constitucional que declaró inconstitucionales a los magistrados de esa entidad daba hasta el 29 de julio para proceder a hacer esa elección. Pero ahora, bueno, ya estamos en agosto y todavía no se ha procedido. ¿Qué pasa, diputado, con esta situación de las elecciones de segundo grado? Mira, aquí también quiero decir algo, y asumo la responsabilidad como cuerpo colegiado, pero no puedo sentir menos que vergüenza ante tal situación. Realmente estamos en una deuda, y es justamente por esta confrontación política, por la polarización que tenemos. ¿Cuánto tiempo llevamos sin CNJ? Y aquí yo asumo realmente responsabilidad como miembro de la Comisión Política y de otros, y de las subcomisiones. La Procuraduría, la Corte de Cuentas, pero yo creo que tenemos ya muy avanzado el tema del Procurador de Derechos Humanos. El CNJ ya llegaron las ternas de las universidades nacionales y de la Universidad Nacional y de la Universidad Privada. Creo que vamos a avanzar y esperaría que en el mes de agosto, a más tardar la primera semana de septiembre, siendo optimista y queriendo trabajar en esto, nosotros podamos definir estas elecciones. Veo con muchas posibilidades la Corte de Cuentas y el tema del Consejo Nacional de la Judicatura. Con el Procurador de Derechos Humanos, nosotros lo hemos dicho, Manuel, personalmente yo lo he dicho, nosotros no vamos a votar por la reelección por culpa de él. Hay 7 agentes del GRP que están detenidos en este momento. Yo quiero decirte y quiero aprovechar y mandar un saludo a la corporación policial, que tienen siempre mi afecto, mi apoyo y mi respaldo, y estamos luchando porque tengan mejores condiciones. Hoy va a pasar una ley en la Asamblea Legislativa donde se les quiere sancionar por pronunciarse, por manifestarse. Gana no va a votar por esa ley. Nosotros creemos que tienen derecho, pero dentro de los parámetros que establece la ley para que se puedan pronunciar. He ido a ver a los 5 agentes del GRP, he estado con ellos, he compartido, he platicado, vamos muy bien en la defensa que se les ha proporcionado, y esperamos Dios mediante y en base a derecho y a la justicia aportar las pruebas de que todos los que fueron allí aniquilados se enfrentaron a la policía y eran mareros. Yo creo que los vamos a lograr sacar muy pronto. Entonces estamos en esa situación, pero te decía sobre lo que tú me preguntabas, de que, y me vine con el tema del procurador, yo creo que muy pronto tendremos que sacar, pero sí acepto la responsabilidad como diputado, como uno de los 84, esta es una responsabilidad de los 84, y creo que no señalando a Arena ni al FMLN yo me libero de responsabilidades. Pero ahora bien, por ejemplo, si hablamos, ya que estaba tocando el caso del procurador, ¿ustedes para cuándo, por ejemplo, creen que puede existir un acuerdo político que permita hacer la elección? Porque de hecho ya la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha entrado en acefalía. Bueno, mira, nosotros tenemos ya de los 11, 3 personas que creemos que reúnen los requisitos. 2 hombres y una mujer que reúnen los requisitos. Estamos ya en esta fase, de alguna manera, de presentar nombres en la subcomisión o en la comisión política. En el tema de la Corte de Cuentas, eso es una cosa que se nos complica un poco porque son aproximadamente 73 personas, porque se decidió en base a la resolución de la Corte que se va a elegir del listado del 2015, ¿sí? 2014, son 73 personas, a 73 se les ha pedido nuevamente su documentación, o sea, su documentación para que demuestren su idoneidad, que no tienen ninguna situación anormal en las diferentes instituciones. Esto lleva tiempo.
y una vez se tenga esta información, estaremos listos como para poder aprobar. Hay que recordar que esta votación, según lo establece la Constitución, es de 43, cuidándonos de lo que la sala estableció para no cometer una inconstitucionalidad. En el tema del CNJ, creo que con la aparición de las 2 ternas de las universidades, un poco se descomplica la situación y solo está que nos sentemos y podamos tener ya una reunión en la Comisión Política en la que decidamos. A mi juicio, por mi experiencia en la Asamblea, yo le veo a los 3 temas que podemos tenerlos, por eso digo, siendo muy optimista, podemos tenerlos a más tardar, estas elecciones las podemos lograr trabajando a principios de septiembre, finalizando quizás la más complicada por el veto que se pueda llegar a tener, es la del Procurador de Derechos Humanos. Y en el caso, bueno, el caso del Consejo Nacional de la Judicatura es la que lleva más tiempo rezagada en la Asamblea, ya son 9 meses, si no me equivoco, los que lleva de retraso este proceso de elección de magistrados. Y bueno, acá los magistrados de la Sala de lo Constitucional, Florentín Meléndez y Sidney Blanco, hablaban de lo grave que significa eso, o del problema que significa para la administración de justicia en El Salvador. ¿Ustedes cómo ven la situación? ¿A qué se debe, por ejemplo, que se haya esperado tanto tiempo para proceder a elegir a los magistrados del Consejo Nacional de la Judicatura? Es grave y comparto con los magistrados. Ya hemos tenido algunas situaciones que por falta de ternas, porque en este momento están por finalizar los últimos 2 de las universidades, su periodo, y no hay trabajo jurisdiccional en ese sentido, por falta de ternas no se pueden nombrar algunos jueces, porque la Corte se nutre de estas ternas para la elección. Entonces nos parece que es bastante grave la situación. Y yo creo, y aquí vuelvo al tema, y hay que decirlo, es que yo no puedo dejar de decir, es esta famosa polarización, enfrentamiento entre Arena y el FMLN, lo que muchas veces lleva a que las cosas se entrampen. Por eso es importante, como decía, y no lo digo por ganas, lo digo porque así debe de ser en este tipo de situaciones, debe siempre de existir un partido que pueda balancear la situación. Entonces, ha sido esto, Manuel, esta situación de agarrar posturas de vetos, por ejemplo, de decir, no, yo no te apoyo, no, pues yo me mantengo aquí, y eso ha existido. Yo no apoyo tu candidata, ¿por qué no? Pero yo me mantengo. Gana ya presentó en cada una de las 5 ternas su propuesta con nombre y apellido. Creo que el Concertación Nacional también lo ha hecho, y hemos dicho en la primera terna fulano, en la segunda mengano, en la tercera mengano, en abogados y en jueces fulano y mengano, y en fiscales fulano y mengano. Entonces, ahí está, pero creo que ellos deben de responder también, Arena y el FMLN, pues, qué es lo que pasa ahí. Bueno, durante mucho tiempo se mencionó de que el retraso en el Consejo Nacional de la Judicatura obedecía también a cálculos que se estaban haciendo desde la Asamblea Legislativa para proceder, por ejemplo, a elegir a magistrados de la Sala de lo Constitucional. Recordemos que algunos magistrados ya están entrando en su recta final del periodo de trabajo, y se decía, bueno, el entrampamiento obedece a los cálculos que se están haciendo para ver cómo se influye a través de este proceso de elección de la Judicatura en la elección de magistrados de la Sala de lo Constitucional a futuro. Bueno, ellos designan, el Consejo designa 15 propuestas. El resto, son 30 al final, lo elegimos los abogados en votaciones. Entonces, no es tan cierto que el CNJ, el Consejo Nacional de la Judicatura, va a designar la totalidad. Algunos van a designar ellos, pero yo creo que en esa lista de 15, si este fuera el caso, pero es un poco bastante atentatorio, Manuel, estar sugiriendo, pensando de que se les va a pedir que me pongan a fulano, mengano, pero si eso se diera en esa lista de 15, pues ahí puede haber cupo para los que quieran pedirle a los magistrados, puede haber cupo para todos los que quieran pedirle a estos magistrados del CNJ, pero que no sea este el atraso. Gana no lo ha visto así, que no sea esta la situación para seguir atrasando la elección del CNJ. Claro, es importante la elección del 2018, donde vamos a elegir Sala de lo Constitucional,
Y bueno, pues yo creo que todos quisiéramos de alguna manera pues que se elija una sala igual, mejor que la que tenemos, o que siga las mismas jurisprudencias que esta, o que no siga, pero será pues una decisión que falta mucho. Lo importante es que requerimos en este momento que se pueda elegir el Consejo Nacional de la Judicatura. Bueno, diputado, estamos llegando ya a la recta final de la entrevista de esta mañana. Le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros aquí en Hechos AM. Bueno, muchas gracias, Manuel. Quiero agradecerte la invitación. No quiero despedirme sin expresar mi pésame por la muerte del joven David Sánchez, asesinado por terroristas que tanto están causando luto en nuestro país. Y lo menciono a él porque han habido muchos muertos, pero esto quizás ha sido uno de los ejemplos de cómo se puede truncar una vida que comienza, 21, 22 años, un buen estudiante, y a manos de estos terroristas. El compromiso mío, y creo que debe ser así, es seguir combatiendo. Yo me quedo corto con la operación Jaque. A esta operación Jaque le falta el jaque mate, y que significa terminar totalmente con las maras en este país. Bueno, gracias, diputado. También agradecemos a ustedes que han estado pendientes de lo que hemos estado hablando en esta entrevista. Por supuesto que les invitamos a que continúen con la señal de Canal 12, porque ya viene la segunda parte de Noticiero Hechos.